cesan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. У нас краб. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre los movimientos sociales y políticos que están ocurriendo en América Latina. Iremos a Argentina, pero también pasaremos por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, sobre las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de reformas, y por último sobre el conflicto entre Israel y Palestina. No se vaya, quédese con nosotros en Extranjeros. Agricultores y ganaderos de distintos países europeos, incluidos Francia, España, Polonia, Grecia, Bélgica y Alemania, organizaron protestas y bloqueos masivos para exigir la regulación de la avalancha de importaciones extranjeras de bajo costo que califican como competencia desleal, una revisión a las estrictas regulaciones ambientales de la Unión Europea y medidas para reducir los precios de energía, así como para sortear la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania que han afectado los precios de sus productos. Alexei Navalny, el principal opositor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, falleció en la prisión de máxima seguridad en Siberia. Conocido por sus campañas en redes sociales y movilizaciones, Navalny representaba una seria amenaza para el Kremlin, por denunciar la corrupción de Putin. Tras su fallecimiento, más de 100 personas han sido detenidas por rendirle homenaje en el país donde las protestas públicas están prohibidas. El pasado 14 de febrero se celebraron elecciones en Indonesia para elegir a su próximo presidente y miembros del Congreso. El exgeneral Prabowo Subianto, acusado de perpetrar abusos contra los derechos humanos, lidera el resultado preliminar, lo que representa un cambio en las preferencias del electorado y un posible realineamiento de las fuerzas políticas del país asiático. Aunque la representación de su partido en el Congreso será minoritaria, analistas sugieren que Prabowo podría encabezar un gobierno autoritario, lo que resultaría en un riesgo para la tercera mayor democracia del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido señalado por un informe de la Fiscalía como no apto para dirigir a la nación norteamericana, debido a un presunto deterioro cognitivo atribuido a su edad. En diversos actos públicos, el mandatario estadounidense ha aparecido confundido y desmemoriado, lo que genera preocupación sobre su estado de salud ante las próximas elecciones presidenciales, donde peleará por su segundo mandato. Mientras que los republicanos exigen que deje el cargo, el presidente rechaza las aseveraciones del informe. Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrentará cargos penales, después de que un juez de Nueva York anunció que el próximo 25 de marzo iniciará el juicio en su contra por falsificar los registros de un pago a una estrella porno a cambio de su silencio por haber tenido una aventura con él. En otro fallo, Trump fue condenado a pagar una multa de más de $350 millones en daños y perjuicios en un caso de fraude civil por sobrevalorar su patrimonio neto. Este duro golpe para el exmandatario pone en riesgo su campaña presidencial. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y varios de sus aliados continúan bajo investigación por el asalto al Congreso de Brasil en 2023, después de haber sido derrotado por Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. Aunque Bolsonaro negó haber tramado un golpe de Estado y aseguró ser víctima de una persecución implacable, entregó su pasaporte a las autoridades. Hasta el momento, 2 militares y un ex asesor del político brasileño han sido detenidos. Una serie de incendios simultáneos arrasaron con la región de Valparaíso en Chile, cobrando la vida de 120 personas y dejando alrededor de 15.000 damnificados. El ministro de Agricultura del país sudamericano confirmó la teoría de bomberos y la fiscalía que apuntaba a que los incendios fueron provocados. Al respecto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que encontrarán a los responsables a quienes les caerá el peso de la ley y el repudio de una sociedad entera por el inmenso daño causado.
Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Extranjeros en esta sexta temporada. Les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo su atención y en esta ocasión tengo una mesa, como ya es costumbre, con varios corresponsales que nos acompañan para darnos su perspectiva y empezamos contigo, Paula Mónaco. Felipe, bienvenida, muchas gracias por estar acá, periodista independiente de Argentina. Cuéntanos qué nota nos traes el día de hoy. Muchas gracias por el espacio y siempre estar aquí en TV UNAM Extranjeros, es un disfrute. Yo hoy como nota personal traigo el tema del agua, que creo que el futuro ya nos alcanzó, eso de que el agua es el nuevo petróleo y los miedos del agua. Desde hace algunos años, yo vivo en México hace 20 años, empezó a faltar el agua y era algo que ocurría en algunas colonias y ahora ya ocurre en toda la ciudad. Y hay una alerta del día cero que le llaman, ya hasta tiene un nombre, que nos encanta en la prensa ponerle esos nombres fatídicos a todos, pero en este caso sí se acerca el día en que tengamos que racionar mucho más el agua en esta ciudad que se nutre, ya creo que desde ahí tenemos que mirarlo, se nutre de agua que viene de otra parte. Para que nosotros tengamos agua estamos quitando agua a otras personas porque cerca del 70% viene no del sistema Cutzamala, sino de la cuenca del Valle de México. Y leía una nota en el periódico Reforma en estos días y el título era "Aceleran búsqueda de agua para Ciudad de México". Suena a 2 siglos atrás estar buscando agua y al mismo tiempo es un saqueo hacia otras personas. Y sí el cambio climático, sí el mal uso, pero sobre todo el problema que explica la falta de agua en México y en otros lugares es la sobreexplotación. Algo que tiene que ver con los estados, con el sector privado también, porque nuestras leyes no delimitan el volumen de concesiones que pueden tener ni cuánto pueden sacar los agentes privados. Entonces es un tema pendiente, importante y sin duda también nuestras formas de vivir, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no? Pero sí, el sector privado está siendo siempre ese que miramos poco. El Estado tiene que regular, pero hay sectores privados que están saqueando. Y esos saqueos son incluso un suicidio de ellos mismos. Creo que el tema del agua lo tenemos que mirar desde los 3 ángulos, sector público, sector privado y nuestro radio de acción como ciudadanas y ciudadanos. Nos tocó justo con la sequía en Monterrey, bueno, en general en Nuevo León, ¿no? Que los empresarios donaban un poco de su agua por estas concesiones de las que estabas hablando, ¿no? Que ellos eran dueños cuando muchísimas personas no tenían acceso. Entonces sí, me parece muy importante que traigas el tema para la mesa y seguramente hablaremos mucho más de esto y empezar a buscar soluciones. Muchas gracias, Paula. También nos acompaña en esta ocasión Laurence Cuvillier, ella es corresponsal francesa de France 24. Laurence, bienvenida. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Pues yo quería hablar de la muerte de Alexei Navalny, el opositor ruso a Vladimir Putin. Apenas hace unos días, pues después de la muerte de Alexei Navalny, vi el documental que se llama Navalny, de Daniel Roer, y que es un documental que realmente les recomiendo a todos ver, porque realmente ahí queda completamente a descubierto Putin. Sus estrategias para callar la oposición, para matar la libertad de expresión, para impedir, o sea, para prohibir cada forma de protesta ciudadana. Es un documental increíble en el que incluso en algún momento uno de los agentes que trató en el 2020 de matar a Navalny confiesa cómo usó el veneno en las prendas de Navalny para tratar de matarlo. Lo confiesa, o sea, contra su voluntad, ¿no? El mismo Navalny lo llama haciéndose pasar por alguien del Kremlin y pidiendo un reporte sobre por qué había fallido este intento de envenenamiento. Y es muy importante ver la similitud con lo que pasó y que esta vez sí logró acabar con la vida de Alexei Navalny, esta técnica de envenenamiento y luego de esconder el cuerpo, o sea, de no dar acceso al cuerpo. Es exactamente lo que pasó en el 2020 cuando trataron de envenenarlo. Y bueno, unos días antes de la muerte de Navalny se hablaba mucho de la entrevista que le hizo Tucker Carlson
a Vladimir Putin, y me parece que ese documental es mucho más revelador de la personalidad de Putin que esta entrevista en la que claramente Putin se quedó con las riendas, ¿no? A lo largo de toda esta entrevista. Pues sin duda también otro tema del cual estaremos hablando, además la relación ahorita de Rusia con el mundo, ¿no? y lo que significó la muerte de este defensor en prisión. Y también en esta ocasión nos acompaña Carlos Salinas Maldonado, él es periodista nicaragüense, corresponsal del País, también autor de Yo soy la mujer del comandante. Muchas gracias por estar por acá, Carlos, bienvenido. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Gracias por la invitación. Yo ahora traigo una nota bastante personal, pero que está relacionada con la sanidad pública en México. Hace unos meses, en septiembre del año pasado, caí muy enfermo por una infección pulmonar. No fue COVID, pero sí tenía que ver con temas respiratorios. Y pude acceder a una cama en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que cuenta con una gran atención médica, profesionales muy capacitados. Creo que es uno de los mejores hospitales de México y posiblemente de América Latina, ¿no? La atención fue increíble, prácticamente me salvaron la vida porque estuve en coma un mes, intubado, y esta gente con su trabajo científico pudo pues, rescatarme de los brazos de la muerte. Lo que yo quiero decir con esto es que es importante que la gente de México exija y cuide lo que es el sistema de sanidad pública del país, ¿no? Sabemos que está muy deteriorado, que ha sufrido muchas presiones por los recortes de presupuesto que el gobierno actual ha hecho, pero sigue siendo un sistema de sanidad pública importante. Comparado con el resto de América Latina, yo creo que es envidiable, y el llamado es para que los ciudadanos exijan mayor presupuesto y que lo cuiden, ¿no? El presidente de la República, López Obrador, ha dicho en varias ocasiones que él sueña con una sanidad pública semejante a la de Dinamarca. No sé si vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que en lugar de invertir y de dar tanto espacio y tanto dinero, por ejemplo, al tema militar, creo que México debería invertir ese dinero en la sanidad pública y cuidar lo que ya tiene. El INER es uno de ellos, es una institución muy importante. Yo quería hablar de esto precisamente porque fue ahí donde tuve una atención de primer nivel y, claro, en mi caso yo cuento con la seguridad pública del INSS, ¿no? Y cuando contás con esta seguridad pública, el INER te hace un cobro. Pero para la gente que no tiene dinero, no hay cobro. Uno termina subsidiando a la gente que no tiene fondos, pero yo creo que es importante que el Estado garantice que se mantengan estos servicios y una sanidad pública y un estado de bienestar decente para la gente de México, algo que todavía no se tiene, pero que tampoco está tan lejos de lograrlo. Yo creo que si se invierte más dinero en esto, México podría garantizar un servicio de primer nivel a sus ciudadanos. Justo dicen los especialistas que más allá de las propuestas, donde está el presupuesto es donde se ve las políticas públicas de un país, y como bien dices, estaría muy bien que se diera mucho más dinero en las cuestiones de salud, sobre todo después de una pandemia donde muchas personas además quedaron afectadas ya por un virus, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, Carlos, y qué bueno que estás acá con nosotros. También en esta ocasión nos acompaña Khaled Abdelrahim de AJ Plus, eres corresponsal español. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Itzel, y hola a los compañeros. Pues quiero acercar el tema de Palestina otra vez a la mesa, que lastimosamente no pasa de actualidad. Creo que hoy nos despertamos, bueno, entre ayer y hoy estamos teniendo dos noticias que históricamente no estamos acostumbrados, que es países declarando en un juicio que se está haciendo contra Israel por parte de la Corte Internacional de Justicia, algo que no estaba pasando previamente, nunca había pasado, y un proyecto que está distribuyendo Estados Unidos acerca de un cese al fuego, cuando es el país que normalmente veta estas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, hoy mismo pensaba vetar una que presenta Argelia acerca de que haya un cese al fuego. Entonces creo que estas dos noticias son importantes porque estamos viendo quizás un pequeño cambio de tendencia en el trato que se da internacionalmente a Israel por parte de la comunidad internacional. Hasta el día 26 de febrero por lo menos 50 países van a declarar, y hasta ahora lo que están los 6 o 7 que están declarando, desde luego muchos de ellos han declarado en contra de las acciones que hace Israel contra los palestinos. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la duda que creo que queda aquí? Si realmente esto es un cambio de paradigma en el comportamiento internacional o realmente no dejan de ser actuaciones, digamos, o maquillajes, por ejemplo, por
por una corte internacional que realmente no tiene poder ejecutor para poder realizar algo en caso de que llegue a tomar una determinación en contra de Israel, o por parte del Consejo de Seguridad, que al fin y al cabo la resolución que dice Estados Unidos que va a presentar pues no deja de ser algo que se supedita a los intereses que sí Israel pide por delante, como por ejemplo que existan las condiciones que Israel pide. Entonces, aunque vaya a apoyar una resolución del Consejo de Seguridad, no sabemos si esta resolución realmente no se quedará en aguas de borraja, como decimos en España. Muchas gracias, Jales, por adelantarnos este tema, porque en un ratito además hablaremos mucho más a profundidad. También no se vayan, nos tenemos que ir a un corte, pero hablaremos sobre los movimientos políticos y sociales que están sucediendo en América Latina en el siguiente bloque, así que regresamos acá a Extranjeros. Continuamos acá en Extranjeros y primero quiero que nos platiques, Paula, porque este bloque vamos a hablar sobre América Latina y lo que está sucediendo, los movimientos políticos y sociales que se han dado en estos últimos meses. Y bueno, específicamente contigo me encantaría que nos hablaras un poco de Argentina, ¿no? ¿Qué sucedió estas elecciones de Javier Milei y qué está pasando actualmente? Pues Argentina es hoy ese país que todos me dicen, a ver, quiero que me expliques. Lamento informarles que no les puedo explicar porque no es tan claro ni tan comprensible. No son lecturas fáciles explicar lo que pasó ahí, porque un país vota en lo que yo siento que es un suicidio colectivo, en contra de sí mismo. Hay una parte donde lo entiendo muy bien. Argentina está atravesando una crisis económica que se ha ido degradando cada vez más en los últimos años, y entiendo mucha gente que vota desde el bolsillo, pero haciéndose de ese bolsillo tan golpeado, entra un grupo al poder, porque no es solo Javier Milei, un grupo de tecnócratas pro mercado, con un discurso muy abusado, diría, de valiéndose de redes sociales, cambiando el sentido incluso de las palabras. El partido, la coalición que encabeza Javier Milei se llama La Libertad Avanza, y libertad es la palabra que ellos utilizan todo el tiempo, una palabra que tiene un sentido en la humanidad durante siglos y que se valen de ese sentido cuando en realidad para ellos significa libre mercado. Entonces, entró con promesas de resolver la inflación, de terminar con la pobreza, de hacer un país próspero, casi de entrar al primer mundo, de acabar con la corrupción. Y lo cierto es que van 2 meses de gobierno y nada ha mejorado. Por el contrario, ha empeorado. Javier Milei, desde que entró, ha metido 900 reformas. Nosotros aquí en México estamos con el tema de por 20, ¿no? Una gran polémica en torno a las reformas constitucionales del presidente. Bueno, que Javier ya hablaremos Milei, de eso también en el hablaremos siguiente bloque. Pero un primer paquete de decreto de necesidad y urgencia, o sea, por decreto, inobjetable, no tiene que pasar por ninguna parte del Poder Legislativo, 300 medidas que incluyen la flexibilización laboral, flexibilización de ley de alquileres, cosas que claramente son señales de a quienes le va a ir bien en este periodo, a quienes tienen muchas propiedades, a quienes son dueños de edificios, a quienes son dueños de empresas que contratan a otras personas, de grandes empresas. Eso pasó y avanzó con todo, pero el otro gran paquete de esas serán 300, de 600 reformas, la llamada ley ómnibus, se atoró en el Congreso. Y eso ha sido una sorpresa incluso para el propio Milei, que luce hoy muy enojado con el Congreso, y es un misterio que va a ocurrir, que de eso se va a aprobar, que sí, que no, porque no cuenta con toda la mayoría que necesita en el Poder Legislativo para impulsarlo. Entonces el camino será gobernar por decreto completamente, no lo sabemos, porque además Argentina es un país muy militante, con mucho sindicalismo, pero hay un dato que es inobjetable. Lleva 2 meses y cuando asumió, la pobreza en Argentina estaba en el 49.5 del total de la población. 5 de cada 10 argentinos vivían en la pobreza. Hoy, 2 meses después, es 57.4. Hay más pobres, 6 de cada 10 argentinos están en la pobreza. Y es un dato que de verdad podría ser muy reversible, porque si vemos en el año 2010-2012,
Argentina llegó a bajar su pobreza solo al 25%. Entonces es un gran misterio qué pasará. Siento yo que no se puede explicar muy claramente el fenómeno Milei, del voto a Milei, de la confianza a una persona con ese discurso, que además su primer viaje como presidente lo hizo justamente a Israel, a legitimar un genocidio, a declararse judío por adopción con una elección ideológica y económica, más que espiritual, digamos, y una persona que promete privatizar todo lo posible, achicar todos los derechos que han sido conquistados para hacer un país de libre mercado, el de Argentina completamente de libre mercado. Está por verse si lo logrará. Hasta hoy, 2 meses después, no lo han logrado y Argentina es un país peor. Entonces, bueno, creo que el suicidio colectivo avanza hacia lugares más oscuros. Y estos lugares oscuros no solo están sucediendo en Argentina, ¿no? Carlos, me gustaría que nos hablaras un poco de lo que está sucediendo en otros lugares de América Latina, como El Salvador, con la reelección de Bukele, pero también en Ecuador, también en Nicaragua, ¿no? O sea, ahorita ahí está, pues sí, una zona bastante convulsa. Sí, bueno, América Latina se ha convertido en un polvorín que yo creo que va a estallar como lo vimos hace unas décadas, en los 80, cuando las crisis económicas, sociales y políticas llevaron casi al abismo a este continente, ¿no? Comenzando por El Salvador, el presidente Nayib Bukele logró una reelección inconstitucional porque, creo que ya sabemos el contexto, él había logrado una reforma a la Constitución en El Salvador que prohibía la reelección consecutiva del mandatario. Como él tenía en ese momento un gran respaldo en el Congreso, logró hacer estas reformas que incluían también ubicar en el sistema judicial a jueces que son favorables a su proyecto político, un proyecto político que es difícil de entender. Nadie puede catalogar a Bukele de derecha ni de izquierda, ¿no? Sino que es un populista, la vieja usanza latinoamericana, pero que se vende como el gran gerente general de El Salvador, el que quiere reformar El Salvador y convertirlo, como decíamos en el caso de Argentina, en un país del primer mundo, ¿no? El Salvador es un país muy pobre. Bukele en su primer mandato no avanzó en reducir los índices de pobreza. Lo que sí logró fue estabilizar el tema de la violencia, pero con grandes denuncias a las violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasó en El Salvador? El Salvador tenía unas tasas de homicidio altísimas, posiblemente las más altas de América Latina. Mucho del territorio salvadoreño, que además es muy pequeño, son 21.000 kilómetros cuadrados, estaba tomado por 2 grupos violentos de pandillas, lo que ellos llaman maras, que son la pandilla 18 y la mara salvatrucha, ¿no? Llegó a un nivel de control que era un estado tomado por la violencia. Había gente en barrios de San Salvador que no podían salir ni siquiera de su barrio si no pagaban un impuesto. La famosa cora, que son 25 centavos de dólar también, que se cobraba en El Salvador. Y cuando Bukele llega, lo que hace es lanzar una represión brutal contra la violencia, empezar a llenar las cárceles de personas, muchas de ellas ni siquiera se ha podido comprobar si han tenido algún tipo de vínculo tanto con el crimen organizado como con las maras. Muchos jóvenes, hay denuncias en los medios salvadoreños de que muchos jóvenes por el hecho de tener un tatuaje eran apresados, ¿no? Por las fuerzas tanto militares como de la policía civil. Hay ya movimientos de madres que exigen saber dónde están sus hijos, en qué cárceles están, por qué están presos. Los juicios no se han dado, es decir, hay un gran proceso judicial que está todavía veremos en El Salvador, y estas son las denuncias que han hecho las organizaciones de la sociedad civil. También movimientos feministas que temen, ¿no?, que se den reformas más brutales en un país donde ni siquiera las mujeres tienen derecho al aborto. Y lo que estamos viendo en El Salvador es el deterioro de un Estado que ya estaba deteriorado de por sí. En la última elección, Bukele sí logró un apoyo popular innegable, estamos hablando del 84% de los votos. Para los salvadoreños, Bukele significa eso, el estancamiento por lo menos de la violencia y los homicidios, pero el país no ha progresado, es decir, El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con una desigualdad brutal, un país donde la riqueza se concentra en las manos de 14 familias, que son las que durante mucho tiempo han decidido y siguen decidiendo el futuro de los salvadoreños.
Bukele habla de que se está convirtiendo en un país de primer mundo, él apuesta por las criptomonedas, que en realidad han generado una gran pérdida económica para El Salvador, y lo que ha hecho es abrir el país a un turismo internacional depredador totalmente. Entonces, no sabemos en qué va a terminar esta tragicomedia salvadoreña, lo digamos así porque también el presidente es un cómico, vamos a decirlo con todas las palabras, un payaso de Twitter. Él gobierna a través de ordenanzas que da por Twitter, se burla totalmente de sus críticos, de sus opositores, de los medios de comunicación, ha atacado directamente a la prensa extranjera por la cobertura que ha hecho de El Salvador, y yo creo que está siguiendo los pasos de otro dictador llamado Daniel Ortega en Nicaragua, que Ortega en 2007 llegó con un discurso similar, ¿no? Sacar a Nicaragua de la desigualdad, de la pobreza, pero los primeros pasos fueron reformar la Constitución, tomar el control del Poder Judicial, hacer a un lado al Congreso, a la Asamblea Nacional, y el aprobar y gobernar por leyes por decreto. Ortega ya lleva en Nicaragua 15 años de dictadura, es una dictadura brutal, muy cruel. Se habla ya de más de 600.000 exiliados, muchos de ellos son exiliados políticos, no hay prensa independiente en Nicaragua, todos los periodistas han salido del país, muchos están exiliados en Costa Rica, desde donde intentan informar de lo que pasa en Nicaragua, no hay prensa extranjera, a los periodistas extranjeros que intentan entrar a Nicaragua se les confiscan los equipos y se les expulsa del país. El miedo es que El Salvador se convierta en una nueva Nicaragua. En Nicaragua se cumplió en febrero un año desde que el presidente desnacionalizó a 200 personas, incluyendo grandes escritores como Sergio Ramírez, Yoconda Belli, periodistas como Carlos Fernando Chamorro, líderes feministas que llevan una gran trayectoria de lucha en Centroamérica como Sofía Montenegro. Entonces, lo que estamos viendo en Centroamérica es un deterioro político brutal. Costa Rica no queda a un lado. Se creía que Costa Rica era como una isla de la democracia y del progresismo en América Latina, pero tiene un presidente ahora que ha hecho reformas que están poniendo en tela de juicio ese progreso de Costa Rica. Costa Rica tiene niveles de violencia muy altos ahora, el crimen organizado se ha metido de lleno, hay una disputa entre cárteles por el control de ese territorio que es básico para el transporte de droga hacia México y luego hacia Estados Unidos. Y también tiene problemas ambientales muy fuertes, es un país que siempre ha apostado, ¿no?, por la protección del medio ambiente. El problema del agua se ha convertido en un problema serio en Costa Rica. Y por último, para cerrar con Centroamérica, tenemos a Guatemala, ¿no? El presidente actual logró la investidura, pero casi por los pelos. El Congreso estuvo horas deliberando si se le daba o no el ok a su investidura, lo que demuestra que hay un control todavía muy fuerte de lo que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos, que es una alianza entre el capital, el ejército y unos políticos increíblemente sinvergüenzas en el país. Y bueno, lo que querían era evitar de todas maneras que el presidente llegara al poder, ¿no?, que pudiera gobernar. Arevalo lo tiene muy difícil, no tiene un Congreso a su favor. El poder económico lo mira casi como un comunista, ¿no?, lo que la oligarquía guatemalteca siempre ha repudiado. Y pues ese es el panorama ahora en Centroamérica, que está bastante caliente la cosa por ahí. Y platicábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿qué sucede con la gente que está votando por este tipo de personajes, ¿no? En América, en Ecuador, en Argentina, en El Salvador, ¿no? Como decía Carlos, creo que una de las apuestas de Bukele es convertir el cuarto poder, o sea, la prensa, pero más que nada en su caso las redes sociales, en el primer poder. Es decir, no lo podríamos calificar de un dictador en el sentido clásico del término, es decir, no va a mandar a matar a periodistas en sus casas, no va a hacer este tipo de técnicas, pero va a denigrar, va a amedrentar, va a perseguir fiscalmente a la oposición y va a apoyarse con este gran auge de popularidad que tiene para poder justificar cualquier
cualquier maniobra que pueda hacer para asegurar su poder. Es muy, muy claramente anticonstitucional su reelección. Lo dice la Constitución salvadoreña hasta 6 veces. No hay ninguna duda de esto, pero logró hacerlo pasar y cuando lo anunció, hasta los jueces de la Corte estuvieron ahí aplaudiendo, ¿no? Entonces, no hay realmente ahorita poder que pueda realmente oponerse a Bukele en El Salvador. Y un dato importante, perdón que te interrumpa, es que las fuerzas políticas tradicionales de El Salvador, que eran la derechista Arena, un movimiento casi fascista, y el FMLN, que era la izquierda, han quedado destronadas completamente. Es decir, El Salvador no tiene oposición ahora. Arena logró apenas 2 diputados en el Congreso Nacional, estamos hablando de 60 diputados, el movimiento Nuevas Ideas de Bukele tiene 58 y el FMLN, la izquierda, quedó completamente desterrada del mapa. Y última cosa que es importante también es que obviamente a partir del momento cuando declaró el estado de emergencia fue una embestida brutal contra las pandillas, pero eso arrasó también, o sea, se llevó muchos inocentes a las cárceles, muchísimos inocentes al mismo tiempo, pero antes de esto, él al inicio de su mandato lo hizo como los presidentes anteriores, ¿no? Pactó con las pandillas. Es completamente comprobado que colaboradores de Bukele entraron a las cárceles de alta seguridad para hacer pactos con los jefes de las pandillas. O sea, no entró, no entró a su primer mandato con esta idea de terminar con las pandillas. Al inicio practicó los mismos métodos que los presidentes anteriores. Tenemos que cerrar este bloque, pero seguramente tendremos más tiempo para hablar del tema. América Latina se sigue moviendo y tenemos que seguirle echando un ojo. No se vaya porque regresamos ahora con lo que decía Paula hace un momento, el paquete legislativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora acá en México y el cambio de gobierno. Regresamos a Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y en esta ocasión hablaremos en este bloque sobre las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo unos meses antes de salir de la presidencia. Son estas 18 propuestas de reforma constitucional y 2 que son solamente a algunas reformas a las leyes, donde está la votación a los jueces, que elijamos a nuestros jueces y ministras por votación. También está el ajuste a los plurinominales, porque no es como tal una eliminación, por lo menos eso es lo que nos quieren hacer saber. También la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Varios puntos que son un ajuste, pero también pareciera que es como una carga pesada a quien posiblemente gane en este año las elecciones, Claudia Sheinbaum, de lo que tendría que hacer. ¿Cómo ves, Carlos, este panorama? Yo creo que el presidente, por un lado, ha puesto el listón bastante alto a la oposición. Es decir, no veo a ningún político en México negándose a aprobar una reforma que incluye temas sociales, que incluye mejoras a la seguridad social, que incluye pensiones, que incluye incluso lo que ya pasó, que fue el aumento al salario mínimo. Se ha aumentado 2 veces, es un salario mínimo raquítico, que sigue siendo raquítico, de los peores de América Latina, pero que al final de cuentas beneficia a la gente. Te voy a contar una anécdota rápida. Tengo una amiga que fue a retirar su tarjeta del bienestar por pensiones, estaba ahí en la cola y en un momento ella me contaba que sacó el teléfono para pasar el tiempo y vio un meme en el que se reían de López Obrador. Se lo enseñó a una señora que la tenía a la par y le dice: guarde eso porque están ofendiendo al presidente, no entienden al presidente. Este presidente, decía ella, es el único que nos ha dado pensiones, que se ha fijado en nosotros, que hay dinero para los pobres, aunque sean 3,000 pesos al mes, que hay dinero para los chicos y chicas que están estudiando, que aunque sean 2,000 pesos al mes, todo eso pesa en la población. Y cuando el presidente dice, bueno, vamos a hacer estas reformas que tienen que ver con el sistema judicial, que tienen que ver con los militares, que tienen que ver con X cosas políticas, pero también le mete ahí el bolsón social, le ha puesto a la oposición, se la ha puesto muy difícil. Yo, como te decía anteriormente, no veo a ningún político de la derecha, del PAN, del PRI, negándose a apoyar algo que tiene un valor simbólico muy importante para la gente. Vamos a ver cómo se van a dar las discusiones en el Congreso en relación al tema de la elección de jueces. Es una papa bastante caliente para este sexenio, pero también para quien vaya a asumir o vaya a ganar las elecciones ahora en junio.
pero yo creo que el presidente está marcando la pauta y que quiere dejar un legado con muchos pendientes todavía, que luego podemos hablar de eso, que es la corrupción, la violencia desmesurada en este país e incluso la burocracia, que es un cáncer que carcome al sistema en México. Pero no tengo duda de que va a poder lograr pasar lo que él quiere dejar como el nuevo gobierno de un Madero moderno, ¿no? Que es como él se quiere vender a su electorado. ¿Cómo ves, Khaled, esta parte de estas propuestas, avance para la siguiente presidenta? Completamente de acuerdo con Carlos. Sí que es verdad que, bueno, hay quien lo ha tomado como si fuese un camino trazado para Sheinbaum, para lo que prosigue, etcétera, etcétera, pero yo simplemente pienso que es una estrategia política en la que, bueno, presentas una serie de medidas sociales que en principio se pueden tomar como, bueno, pues coherentes con lo que viene platicando Morena, AMLO, desde que era candidato, ¿no? Unas medidas pro pueblo, vamos a decir, pero de todas maneras es algo que efectivamente pone a la oposición en esa tesitura de decir, ahora quién va a protestar con que se aumenten los sueldos, con que haya sanidad universal, etcétera. Así que hay una serie de medidas que exactamente son más polémicas, como por ejemplo la militarización de la seguridad, como la elección de los jueces, como la reforma electoral, etcétera, etcétera, que estas pues, bueno, van a quedar abiertas en el tono de debate, son cosas que él sí que quiere meter, y las otras yo creo que forman parte de una bolsa completa, de decir, métete contra esto, sé tú el político que le diga a la sociedad, yo no voy a estar a favor de que te suban el sueldo, o no voy a estar a favor de que te suban las pensiones. Entonces, pues yo lo leo efectivamente así, como una estrategia, y bueno, pues habrá que ver qué pasa. Sí que hay algunos partidos que ya han anunciado que se van a poner en contra de algunas de las reformas, pero ha habido otros partidos que ya han dicho que van a apoyar algunas de estas reformas. Entonces, en principio, de repente, antes de que acabe AMLO, aunque creo que él no se lo esperase, de repente puede ser que algunas de estas reformas se lleven a cabo. Ahora, lo que hay que poner sobre la mesa es lo siguiente: es posible, que es lo que a veces pone la oposición, el presupuesto. ¿Es posible llevar a cabo todas estas reformas o solamente es prometer y prometer? Obviamente él ya deja la carga cuando termine este mandato, y ahí se las tendrá que ver el sucesor, viendo si esto llega a ser aprobado, qué es lo que se puede hacer y cuánto de esto podrá ser real y cuánto se podría convertir en un populismo simplemente. Paula, me gustaría agregar algo con respecto a cómo se va a financiar esto, ¿no? Porque un estado de bienestar necesita fondos, y esta es la gran deuda que tiene Andrés Manuel López Obrador y su sexenio y Morena con México, que es la reforma tributaria. Es decir, este país es un país muy desigual, muy rico y muy desigual. Estamos hablando que México es la potencia número 12 del mundo y el séptimo mayor productor de alimentos del planeta. Pero esa riqueza los mexicanos no la ven porque está concentrada en un poder económico muy fuerte. Sí, en México los ricos no pagan impuestos, o no deberían pagar impuestos como en otros países, ¿no? Es decir, si querés financiar un estado de bienestar, tenés que hacer que los que tienen más paguen más. Según el informe de Oxfam, el último que acaban de sacar, una persona que es Carlos Slim tiene la misma riqueza que 48 millones de personas en este país, ¿no? Paula, ¿cómo ves esta propuesta y también cómo ves a la oposición? Yo creo que sí es un popurrí extraño, que tiene algunos puntos rarísimos, como el de los vapeadores, puntos polémicos, como el de la elección popular directa de magistrados y de jueces, que podría ser, no sé, de entrada algo como peligroso, ¿no? Nos meten una Sandra Cuevas de jueza de la Suprema Corte, ¿qué hacemos? Ay, no, hasta otros sectores muy preocupantes, como el traspaso de la Guardia Nacional, la Sedena, porque elevaría ya cada vez peor la militarización. Pero todo lo otro, el paquete de reformas sociales, yo siento que no veo en qué sentido se considera tan malo, porque eso que acá llamamos populismo, si ocurre en Europa, lo llamamos garantías y estado de bienestar. Entonces hay un doble discurso ahí que se nos está colando y que tenemos que ser muy conscientes. A mí me parece bien que ciertas políticas sociales se eleven a rango constitucional, porque eso implica dejar de pensar a un país por sexenios, pensar en políticas de Estado. Claro, el que sigue puede venir y cambiarlo, eso no es duda, pero a mí eso me parece algo interesante, porque López Obrador es un estratega, por supuesto, está soltando esto en momento de elecciones, va a arrinconar a la oposición a votarlo, va a favorecer más a la que es su candidata, con lo que ha sido su propuesta desde siempre. Entonces me parece bastante positivo que becas escolares, que pensiones, que atención médica universal, que fue lo que tú tuviste, sean de rango constitucional. Y recordemos que somos un país, hablábamos recién de América Latina y todos los decretazos y cómo
se gobierna esta política ficción. Somos un país donde antes esto se hacía, estas reformas, pero casi por decreto y fast track. Enrique Peña Nieto aprobó 11 reformas en 83 horas. En 83 horas, 11 reformas constitucionales, incluida la energética, hacendaria, pasaron por todos los congresos estatales del país. Recuerdo haber cubierto eso para Telesur y había congresos que en 17 minutos aprobaban la reforma energética. O sea, 83 horas para leer, discutir y aprobar. Acá se está abriendo otro proceso que veremos cómo es, porque lo legislativo siempre incluye negociaciones, siempre incluye cuotas y no es tan transparente como creemos, pero poner en la mesa ese tipo de temas para transformarlos en política de Estado me parece muy importante por el lado de lo social, muy preocupante por el lado de la militarización, pero me parece un ejercicio interesante de una política mucho más real y no ficción como la de Bukele, Milei, Noboa en Ecuador, que son títeres del capital como lo fueron los militares en décadas anteriores. Ahora solo falta la reforma presupuestal, como bien Muchas decía, faltan. para que puedan tener dinero para todo eso. Pero luego, ¿dónde te gustaría cerrar? Sí, o sea, coincido con ustedes. Ahora hay también rincones un poco más oscuros de estas reformas, como la desaparición de ciertos órganos autónomos, como el INAI, que me parece el INAI en su funcionamiento una cosa muy importante para una democracia sana y que ahora pues estará en manos de la Secretaría de la Función Pública, el resguardo de datos de los ciudadanos y el acceso a la transparencia. Eso pues me parece peligroso en la medida de que pues va a convertir la Secretaría de la Función Pública en juez y parte, ¿no? de este manejo de la información, porque pues formará parte del Ejecutivo, ¿no? Esto me parece un poco dañino para los mecanismos democráticos y además creo que es también una estrategia de ocupación territorial, digamos, del espacio mediático y legislativo, porque es tan multidireccional este paquete que no nos vamos a dar abasto ni nosotros los periodistas ni en el Congreso para platicar a fondo de todos estos temas, pero mientras están pasando cosas que pienso que deberíamos hablar mucho más, como el casi desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, que era una de las grandes esperanzas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y eso deja en el abandono a las decenas de miles de familias que están todavía buscando un desaparecido y que tenían grandes esperanzas con estos lo que consideraban como avances, ¿no? En la identificación de los más de 52,000 cuerpos que están sin identificar en los CEMEFOS, y pues temo que este paquete vaya a ocultar un poco también estas cosas importantes y que no están a favor del presidente, que no hablan bien de él, digamos. Y en esa, perdón, ahí también es muy buena la perspectiva. Hay muchos temas pendientes, urgentes, que han estado fuera de la agenda de López Obrador, como desaparecidos, como feminismos, como derechos humanos. Y en ese en especial que mencionas, de desapariciones, ha sido nefasto lo que ocurrió en los últimos meses, rasurar la lista de una forma completamente indefendible, pero además creo que es mucho menos halagadora la perspectiva con Claudia Sheinbaum como presidenta, recordemos que ella tampoco le ha entrado ese tema, que no permitió ni la instalación de la glorieta de las y los desaparecidos. Aquí en la Ciudad de México, sí. En la Ciudad de México, entonces vienen tiempos complicados en esos temas. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresaremos con el tema de la guerra en Palestina y seguramente ahí, Khaled, tendrás mucho que aportar a esta mesa, así que regresamos. Regresamos a Extranjeros y como este bloque es muy cortito porque ya agarramos tiempo de todos los bloques, Khaled, platícanos qué está sucediendo con este genocidio en Palestina y cuál es el panorama que ves.
Hombre, pues el panorama creo que es el que podemos ver todos. Poquito a poco yo creo que esta vez sí la gente se ha podido enterar un poco de qué está sucediendo. Otras veces queda más opaco y bueno, pues yo pienso que a los hechos hay que remitirse. Son 30.000 muertos los que van en Gaza, son medio millar en Cisjordania, son 7.000 desaparecidos, son 17.000 niños separados de sus familias. Entonces, bueno, tenemos que esperar a que la CIG diga si es un genocidio o no es un genocidio. También entra pues lo que cada uno quiera inteligir dentro de su pensamiento respecto a lo que está viendo. La solución, pues la solución siempre va a pasar para mí por cómo van a actuar la comunidad internacional. No queda otra. Obviamente Israel ya ha declarado que no va a hacer caso a ningún tipo de estamento, nunca lo ha hecho, nunca ha hecho caso a ningún tipo de resolución que haya salido del Consejo de Seguridad o de la Asamblea de Naciones Unidas. Tampoco parece que las resoluciones que pueda dar ahora mismo la CIG, o si llegase a dar algún día el tribunal de La Haya, pudiese hacer caso a algo. Entonces solamente queda que la comunidad internacional reaccione. ¿Está reaccionando de alguna manera? Pues pienso que en comparación con toda la historia algo está reaccionando. Ayer mismo Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, anunciaba que 26 de los 27 países están de acuerdo en pedir que se frene, que haya un cese al fuego, que haya un alto al fuego. El mismo Estados Unidos, como citaba antes, va a intentar proponer una resolución que obviamente va a ir muy alineada a los intereses de Israel, pero está moviendo ficha para que por lo menos haya un cese al fuego temporal. No que haya presión. Que haya presión, algo de presión. Esta presión que vaya a ser vaya a escucharla Israel, pues en principio no tenemos la experiencia de eso, entonces pues solamente habrá que ver si en algún momento, y obviamente los palestinos después de 75 años o de 56 años, como se quiera ver, han perdido la esperanza de que realmente vaya a pasar algo. Pero bueno, quizás que se muevan de alguna manera las fichas, el tablero internacional, o por lo menos los apoyos, o por lo menos el suministro de armas, o por lo menos el suministro de dinero, o por lo menos el suministro de soldados, etcétera, etcétera. En algún momento dado, quizás resoluciones tan importantes como puede ser la de la CIG pueden llegar a mover un poquito las cosas, o quizás que llegue a haber algún tipo de resolución, como puede ser la creación de dos estados, a lo que Israel también se ha negado. Entonces, quiero decir, el panorama está negro, el panorama no está fácil, nada fácil. Entonces solamente una intervención de la comunidad internacional de algún día seria podría llegar a mover el tablero. Si no, pues seguiremos en el contexto histórico como hemos seguido siempre y seguirá siendo un pueblo palestino en el que está sufriendo una ocupación y un apartheid, como han denunciado numerosos organismos internacionales y ya actualmente países también. Y bueno, pues desde mi punto de vista, ante los ojos de todo el mundo y la impasividad de todo el mundo. Paula. Pues al final la solución suena tan fácil y tan obvia, ¿no? El reconocimiento de un Estado que tiene su propia identidad, que tiene su cultura, que tiene su población, que tiene su territorio, aunque se lo estén bombardeando hoy. Es tan raro, tanta vuelta para que la solución esté en eso tan básico, ¿no? Reconocer los derechos de un Estado, de un pueblo. Y a mí me llama la atención la comunidad internacional. Sabemos que siempre es impasiva, pero la comunidad internacional y Estados Unidos, que siempre son tan veloces en emitir sanciones y sobre todo sanciones económicas a nuestros países de América Latina ante situaciones muy menores respecto de lo que está ocurriendo en Gaza, ese silencio. Y me perturba y me sigue molestando mucho el nivel de eufemismos. O sea, ahora la comunidad internacional está reaccionando y habla de cese al fuego. Y eso, ¿qué te deja una idea de guerra? Siempre la idea de guerra de dos partes peleando, cuando hay un país bombardeando a otro. Y es un genocidio. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, que podemos hacer, es seguir peleando desde la palabra, desde nuestro trabajo. Lo que ocurre es un genocidio de Israel sobre Palestina y es doblemente triste de un pueblo que parece que no aprendió de su propia historia y que está haciendo a otros lo que le hicieron. Además hay que recordar que el Hamas es el enemigo útil de Israel y lo fue desde que llegó a la banda de Gaza en el 2006, ¿no? Que la franja de Gaza estaba sufriendo un bloqueo desde hace muchísimos años. O sea, estaba sitiada la población de la franja de Gaza y
hay que recordar también que el Hamas llegó ahí en el 2006 y que después de eso no hubo más elecciones, ¿no? Entonces hay que distinguir realmente el Hamas, que es un partido político, pero también una milicia, y la población palestina, ¿no? Que desde 2006 no ha tenido chance de cambiar su rumbo, de elegir, de abrirse el horizonte. Y entonces Israel se apoyó sobre el extremismo, el islamismo de Hamas para condenar a toda la población palestina. Y eso me parece como un mashup que hizo Israel muy peligroso y se ha apoyado sobre esto. Ahora estamos viendo efectivamente que Estados Unidos está empezando a mitigar un poco su actitud, a dirigirse hacia una resolución pidiendo un alto al fuego cuando las condiciones lo permitan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el cese al fuego debe de ser ahora, o sea, ya no más bombardeos, ya no más muertos civiles. Y me parece muy tibia esta propuesta de Estados Unidos, que en sí ya es un progreso. Hay que recordar que hace unos días Biden calificó la ofensiva de Israel de un poquito exagerada, ¿no? Slightly over the top. Entonces estamos viendo la aparición de otros actores internacionales como Sudáfrica, que está viendo el lado de la Corte Internacional de Justicia para condenar a Israel, Brasil, e incluso pues todo esto al final le va a golpear fuerte a Israel hasta después de la guerra, ¿no? Porque en el 2020 se firmaron acuerdos que se llaman Acuerdos de Abraham entre Israel y Bahrein, Israel y Marruecos, y estaba en negociación Israel para también firmar este acuerdo con Arabia Saudita, ¿no? Y eran acuerdos de cooperación en materia de educación, de comercio, hasta de apoyo militar, etcétera. Y pues Arabia Saudita, pues con esta ofensiva de Israel ya dejó que pues ya se echaron abajo las negociaciones. Bahrein también se retiró del acuerdo, o sea que le va a costar caro al final a Israel. Internacionalmente ya quedaron condenados por casi todo el mundo, pero también económicamente y a nivel de cooperación internacional se van a encontrar más aislados que nunca. Pues muchas gracias a las cuatro por acompañarnos en esta ocasión. Seguramente todos los temas que hablamos hoy seguiremos hablando en Extranjeros. Les agradecemos mucho a todas y todos ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo mes. Por acá andaremos en TV1.